De acuerdo a lo leído en el caso planteado y de acuerdo a mi investigación sobre los derechos de autor y de la marca de El Chavo del Ocho, encontré información sobre el testamento que fue leído en Cancún en el año de 2015, en el cual menciona como heredero universal a su hijo Roberto Gómez Fernández y a una albacea que es María del Carmen Roter Alday, la cual es trabajadora de Televisa. En este se mencionan los efectos de comercio o industrial, donde menciona las películas de género cinegrama, como fueron Abuelos, El Chapulín Colorado, Elisa antes del fin del mundo, Orquesta de Señoritas, Princesa y Vagabundo, entre otros. Además de incluir el derecho en también las películas de el cine y comedia, como es Engarrotes M.I., Adán Pérez y Eva López, El Chanfle, Chespirito, Don Ratón y Don Ratero, El Chanfle 2, El Gato Viudo, entre otras. Además de contemplar argumentos escritos por el señor Roberto Gómez Bolaños en películas como Viruta y Capulina y otros, Buenos días Acapulco, Dos criados, Cada quien su lucha, Dos locos en escena, Dos tontos y un loco, Dos pintores, Tontos, tontos, pero vivos, vivos, la película Ay Madre, donde actúan los polivoces, Las aventuras de Capulina, entre otras. En el caso del teatro, obras como El Injerto, 11 y 12, Títere, Doña Trapos, El Miembro Superior, La Lengua, entre otras. También menciona el Televicine, que sería Hijo de su papá, Elisa antes del fin del mundo, La primera noche, Cómicos y canciones, entre otras. En cuanto a los registros y usos de personajes, contempla como derecho al heredero a sus personajes más icónicos, como son el Chapulín Colorado, el Chavo, el Chaparrón Bonaparte, el Chompiras, Doctor Chapatín, el Chavo del Ocho, Profesor Girafales, Doña Florinda, el Señor Barriga, Doña Cleotilde, Don Ramón, La Chilindrina, Jaimito el Cartero, entre otros personajes, además de hacer el registro en los diferentes idiomas como brasileño, portugués, francés. Y en cuanto a los espectáculos en vivo, también se le cedió los derechos de Chespirito. En cuanto a las canciones que vienen incluidas en el derecho de su heredero, son algunas como Óyelo, Escúchalo, Un año más, La Carcachita, La Mesa Cuadrada, Hermano Francisco, El Chapulín Colorado, Allá por el río, El país
de la fantasía, Las brujas, El pájaro loco, entre otras. Además del registro de signo distintivo de cada personaje, es decir, sus características tanto físicas como de su personalidad, descritos detalladamente para uso exclusivamente con derechos para su heredero Roberto Gómez Fernández y la obtención de las regalías por el uso de cualquiera de sus personajes. Además, como lo mencionó la revista Forbes, la propiedad sobre la serie y los personajes han significado una enorme entrada de dinero para sus herederos y para lo que es la empresa de Televisa, por lo que hubo un problema legal, por lo que El Chavo del Ocho dejó de transmitirse en México el 31 de julio del 2020, debido a la disputa legal entre Televisa y el heredero del señor Roberto Gómez Bolaños. Pero, tras largas negociaciones, el conflicto se resolvió y los personajes de Chespirito volvieron a aparecer en Televisa y en redes sociales. También, en conjunto con la albacea y ya con el permiso del heredero, se han realizado contratos de comisión mercantil al producir videojuegos, series animadas del Chavo del Ocho y de otros personajes, con el cual se generan regalías, ya que este tipo de contratos consisten en un acuerdo para que un tercero venda tus productos, pero sin ser tu empleado y por lo que no tienes una carga social, ya que este contrato está bajo el concepto de comisionista o medio del contrato. Por ello, lo que es Bimbo, McDonald's, Barcel, Kellogg's y otras empresas han podido mostrar a alguno de los personajes o han hecho alusión o promoción a cualquiera de los personajes de el señor Roberto Gómez Bolaños, ayudando a generar regalías para lo que es el heredero, sin realizar un mal uso de lo que es el personaje o sin el permiso del heredero para poder realizar esta promoción. En el caso del registro de los personajes, hubo un problema con el personaje de la Chilindrina, ya que Gómez Bolaños tuvo una disputa legal con la actriz María Antonieta de las Nieves, la cual fue la que interpretó al personaje, la cual en 2012 ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor de México falló a favor de la actriz otorgándole los derechos, ya que la actriz María Antonieta de las Nieves argumentó que si bien el nombre de la Chilindrina había sido de la autoría del señor Roberto Gómez Bolaños, en sí lo que es la parte de características físicas y personalidad de este personaje lo había creado ella, ya que se presentó a las audiciones con las características con el que se conoció al personaje de la Chilindrina desde un principio, que era con el suéter torcido, sus dos coletas de manera simétrica, así como las pecas y la característica voz y ademanes que realizaba durante cada capítulo en la serie del Chavo del Ocho, por lo cual pudo ya tener el derecho otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Cosa distinta a lo que le ocurrió en el personaje de Kiko, ya que el señor Gómez Bolaños también tuvo una disputa judicial con el señor Carlos Villagrán
sobre la autoría de Kiko, pero no se le pudo quitar al señor Gómez Bolaños debido a que él sí registró las características físicas y de personalidad de este personaje, por lo que Carlos Villagrán tuvo que crear un nombre similar, escrito de diferente manera, es decir, el de Gómez Bolaños, el nombre del personaje Kiko era con Q de queso, U-I-C-O, y el personaje que creó Carlos Villagrán fue con las letras K de kilo y K de kilo O, que suena de la misma manera, Kiko, y con el cual ha podido desarrollar diferentes trabajos y sin tener problemas legales, debido a que al ser diferente el nombre escrito, no se puede relacionar con el personaje de la serie del Chavo del Ocho, que pertenece a Roberto Gómez Bolaños. También en mi investigación pude revisar que hubo una excepción de un personaje realizado por la señora Florinda Mesa García, el cual es la Chimoltrufia, y el cual el mismo Roberto Gómez Bolaños le cedió los derechos para que ella pudiera tener todas las regalías generadas y pudiera hacer uso de este personaje a su conveniencia sin tener ningún problema legal. Por lo que, de acuerdo a toda mi investigación, considero que la Ley Federal de Derechos de Autor ayuda a salvaguardar y proteger las obras por la ley, por la creación original susceptible de divulgaciones y reproducciones de cualquier forma o medio. En este caso, al ser un autor conocido, el señor Roberto Gómez Bolaños, todo lo que son sus obras deben de contener una mención del nombre, signo o firma con las que se va a identificar y con las cuales el heredero podrá obtener regalías y tener derecho sobre cómo desea que se publiquen o se utilicen tanto los personajes como las menciones, ya que, como lo indica la Ley Federal de Derecho, en el artículo 4 de las obras de objeto de protección pueden ser, en el inciso 3, publicadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación de acuerdo a la naturaleza de la obra. Es por ello que considero que es de vital importancia que se hayan generado los derechos de autor para salvaguardar y legalizar los derechos del creador de las obras, y me pareció muy interesante la cantidad de obras y argumentos en los que participó el señor Roberto Gómez Bolaños.